Yo soy el pan que vino del cielo, que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, refiriéndose a sí mismo, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Aquí vemos la salvación extendida a toda la humanidad, pero solo pueden entrar los que creen en Jesús, los que comprenden que Él y sus palabras son el medio por el cual podemos acercarnos a Dios. Versículo 52, por favor. Entonces los judíos contendían entre sí. Recordemos que los judíos tenían un muy claro pensamiento acerca de el canibalismo, el comer algo de la propia vida del ser humano. Es una aberración. Es más, tocar un muerto era algo inmundo. Por lo tanto, comerse a un muerto era algo completamente fuera de su capacidad y de su intelecto. No lo podían concebir. Así que lo que Jesús estaba diciendo, si se tomara de manera literal, tendríamos que tener la misma reacción que los judíos tuvieron en ese momento. ¿De qué me está hablando? ¿Cómo que comer su cuerpo? ¿Cómo que beber su sangre? Así que entendamos que Jesús no se está enfocando de manera literal a su cuerpo físico, sino lo que Él iba a hacer a favor de la humanidad. ¿Sí? Por ello es importante entender que cuando uno asiste a cuestiones de misa de la Iglesia Católica Romana y nos dan la galletita y nos dicen este es el cuerpo de Cristo, no es realmente el cuerpo de Cristo, porque Jesús no tuvo la intención de hacernos pensar que haciendo este tipo de rituales sería semejante o sería igual a comerlo a Él. ¿Sí? Los judíos reaccionaron con el entendimiento de entenderlo de manera literal. Nosotros no podemos entenderlo de manera literal porque tendríamos que reaccionar de la misma manera que reaccionaron los judíos. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. La única manera de tener vida, realmente de vivir en los términos que Dios ha elegido para aquellos que creen, es comiendo o entrando por la crucifixión y la resurrección de Cristo. ¿Sí? Es decir, lo que Jesús está tratando de explicar es que la única manera de alimentarnos y de tener verdadera vida es entrando por la puerta angosta, por la crucifixión, por la muerte que tuvo en su propio cuerpo y derramó toda su sangre y resucitó al tercer día. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así de sencillo. ¿Es como muy complicado de entender? No, si no se literaliza. Es decir, si no se le da un sentido literal a estas palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Porque entonces los únicos que podrían tener acceso al cuerpo físico de Jesús serían los que estaban en ese momento viviendo en ese entorno, en esa época. Y no es así, porque Jesús pone su vida por el mundo, no solamente por los que estaban en su entorno en ese momento, sino por el mundo en todos los tiempos. Continúa diciendo la Escritura, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué es tan importante la doctrina de la resurrección para Jesús, así también como la de la crucifixión y la de su sangre? Porque son los elementos principales, amados, de entrada al reino celestial. Son los elementos más importantes, los que cambian la vida, los que cambian el pensamiento de una persona. Por eso es tan valioso y tan importante comprender que Jesús sí le da una gran
gran importancia a entender adecuadamente estas verdades. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Repito, no podemos pensar de manera literal, tampoco de manera metafísica como lo hacen los católicos romanos, haciéndoles decir a las personas, aquí está el cuerpo de Cristo. Eso es metafísica, literalmente no es una expresión de la voluntad de Cristo. Jesús no nos está diciendo que en el futuro comerían una galletita y entonces sería como comer su cuerpo. No, vamos a leer y a profundizar en este asunto, pero no tiene que ver con esta idea mística, metafísica, supersticiosa de que se pasa el cuerpo de Cristo, la vida de Jesús se coloca en la galletita que nos dan los domingos en los cultos romanos, o también la creencia que muchas veces se tiene desde época de la Reforma Protestante, ya no era la galletita, pero todos los domingos se celebraba y se sigue celebrando la Santa Cena, ¿sí? De tal manera que se ha convertido en meros rituales de el deber de hacerlo, sin entender ni de discernir lo que Jesús sí quería brindarnos a través de recordar su muerte y su resurrección. Continúa diciendo la Escritura, porque mi carne es verdadera comida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí, de una manera muy clara, Jesús está diciéndonos de qué nos tenemos que alimentar para nuestra vida si queremos creer en Él. De sus palabras, de su persona. Él se está colocando como el vínculo, el único vínculo para poder tener vida eterna, para poder estar en paz con Dios. Continúa diciendo la Escritura, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Si lo pensamos de manera literal, es algo desquiciante, muy duro de entender lo que nos está diciendo. Tan es duro de entender que los discípulos que lo acompañaban no lo quisieron seguir más. A ese grado de decir, no lo estoy entendiendo, ya no quisieron seguirlo. Este es el pan que descendió del cielo, dice el versículo 58. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga estando en Capernaum. Al oírlas, dice el versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No le entendieron, porque le estaban entendiendo de manera literal. Y no debemos de entenderla de manera literal. Muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo después de escuchar esto. Así que, ¿qué sí es lo que Jesús nos quiere enseñar? Estamos entendiendo que la gente que estaba escuchándolo lo entendió mal, lo malinterpretó y entonces dejaron de seguirlo. Les causó conflicto en sus conciencias, les generó problemas en su manera de entender la vida, en su manera de escucharlo inclusive, ya no lo escuchaban igual. ¿Por qué? Porque no lo entendieron como Jesús quería, lo estaban pensando de manera literal. Y por esa razón no podemos, de manera literal, entender todo en la Biblia. ¿Qué sí